primera mano, que saben el entorno de donde se va a montar el próximo McDonald's, qué fortalezas hay. Y cuando digo fortalezas, para hacer el ejercicio práctico, Bucaramanga, ¿por qué no ha entrado? Yo soy de Bucaramanga y estoy haciendo absolutamente grosero porque no sé, pero supongo. Es porque en Bucaramanga una hamburguesa vale 3.500 pesos y es más o menos media libra. Es una zona absolutamente ganadera donde la gente no se acostumbra a pagar más de las hamburguesas de las esquinas de 5.000 pesos. Podría ser una debilidad para el negocio frente a la compañía. Y quien maneja la estrategia de comunicación tendría, si van a abrir un McDonald's en Bucaramanga, decir, arriesguese a probar un nuevo sabor, o el sabor llegó de lejos, o es decir, al crear un mensaje tenemos que mirar en qué entorno nos estamos moviendo. Las que son empresas de petróleo, es muy importante, claro, ¿qué pasa con las comunidades que están en las zonas donde tenemos explotación petrolera? Zonas complicadas, tradicionalmente, históricamente afectas a los grupos guerrilleros por ausencia de Estado o por una presencia muy débil del Estado, donde las petroleras pasan a asumir casi que total la presencia del Estado y se convierte en un Estado paternal, resolviéndose hasta las últimas necesidades de las comunidades con tal de tenerlas tranquila y a raya, para no generar un problema social allí, cuando la dinámica tiene que ser diferente. Entonces sí nos importa, porque son las comunidades las que tienen un trato en primera instancia con los jefes de seguridad, pero es desde las oficinas de comunicación en donde se tiene que proveer la información. Ustedes no tienen por qué saber, digamos, no es el entorno laboral de ustedes, no es su fortaleza. Lo que pasa es que el ejercicio de las comunicaciones, infortunadamente, se planteó otra vez en el sector empresarial. Simplemente nos quedamos en la construcción de una imagen publicitaria sin saber qué pasa hacia adentro. Coca-Cola, la chispa de la vida, se puede dar en este momento, de pronto ese lujo, una imagen consolidada durante más de 100 años. Pero nosotros que estamos en un proceso de consolidación, tenemos que crear una estrategia de comunicación. Y la manera de crearla, les reitero, es haciendo un diagnóstico, fortalezas, debilidades, un foco. Nosotros solemos perder el foco. Si ustedes tienen claro cuál es la estrategia de comunicación, ustedes no pierden el foco de su actividad. Y retomo el ejemplo de las petroleras. Hubo un paro, Barranca Bermeja, en 1988. Detrás de la malla eran los trabajadores. Detrás de para acá, campos de golf en Ecopetrol. Barranca, unos índices absolutamente violentos. Estaba un FARC y una ELN muy fortalecidos. Y los trabajadores todas las mañanas pegadas a la malla pasando sus hojas de vida por entre la red. Y seguridad atrás y por detrás de seguridad la uso alimentando el tema. La Unión Sindical de Trabajadores, el sindicato de Ecopetrol. Si los guardias de seguridad en ese momento, la empresa que se esforzaba tanto por su situación petrolera, hubiese entendido que era un problema de comunicación y que desde ese punto había que abordarlo, la situación hubiera sido diferente. La última gran huelga, además de la que logró clausurar el presidente Uribe en 1978, se hubiera podido evitar con un flujo de comunicación diferente. No sé si entre sus empresas hayan tenido paros o unas situaciones complejas en el tema de relaciones laborales, pero es allí donde la empresa tiene que trascender con el mensaje y no puede ser simplemente quedarse en una imagen publicitaria. Tiene que haber unas herramientas que les provean a ustedes como jefes de seguridad cuál es el blanco, y el blanco es tanto interno como externo, y ahí voy en mi segunda fase. Hecho ese diagnóstico, tenemos que elaborar la estrategia de comunicación. Tenemos un diagnóstico de una organización que necesita fortalecerla internamente con un sentido de pertenencia, saber hacia dónde vamos, cuáles son los valores, la misión, el objetivo de la institución, más obviamente con un maquillaje, lo digo maquillaje en el buen sentido de qué queremos comunicar, que es, como dice Richard, no solo ser sino parecer hacia el exterior. Y segundo es la imagen externa, cómo me voy a desarrollar yo o cómo me voy a comunicar yo con mi entorno. Puede ser en un entorno con otras empresas competencia, con una comunidad a la cual yo le proveo servicios, que es, digamos, si son empresas de servicios públicos, cómo me proveo yo en estos momentos, y con los medios de comunicación, innegables, incuestionables. A veces, ¿cuál es el primer enemigo de un medio de comunicación? El primero, el celador del edificio. No hay nada peor que el celador del edificio que se cree el dueño del edificio. Entonces, eso sí es muy complicado. Entonces uno llegaba y yo siempre decía, por eso es que es celador. Y me iba muerta la piedra, por decirlo de alguna manera. Y ahí repliquen ustedes a sus jefes de seguridad en las áreas.
Un celador finalmente, tal vez un edificio no tiene misión, visión, objetivo ni estrategia de comunicación, pero una empresa no se puede dar el lujo de que sus trabajadores, hasta el nivel, digamos, más raso, no conozcan la estrategia de comunicación. Tiene que haber una estrategia de comunicación, tiene que haber una claridad en el mensaje, y no podemos obligar ni perdonar esas debilidades, porque a veces creemos que con el uso de la fuerza, especialmente en lo que tiene que ver con el ejército, nos olvidamos cuál es el entorno. Eso es fundamental en la elaboración. Si ustedes tienen claro qué comunicar y cómo comunicar desde el departamento de comunicaciones, de la mano con el departamento de personal, sabrán mejor cómo tratar. Y para retomar el tema de los medios, sí, es fundamental. La tercera parte de la estrategia está ligado a los medios de comunicación. Ustedes saben que la empresa quiere dar una imagen de apertura, una empresa moderna, una empresa eficiente y una empresa cálida en el mercado. La primera imagen que tienen que ver los periodistas no es un guardia armado, tiene que ser otra la manera, y otro el acercamiento y la aproximación de los comunicadores a la información, y muchas veces termina siendo odiosa ese acercamiento, y ese acercamiento de un periodista que tiene unas necesidades que va contra el reloj termina por causar una imagen negativa, como dicen ellos. Y otra de la parte final, de la cuarta del componente de esta estrategia, son las comunidades. Es un tema que a mí personalmente me apasiona, que he ido consolidando con el paso de los años, y no podemos olvidar finalmente quién es la etapa final a quien le prestamos un servicio. Si es el cliente de McDonald's, si es una empresa petrolera, si es una empresa de seguridad, si es el mismo ejército. Y yo siempre les digo a los señores del ejército con los cuales trabajo, cada vez que ustedes se relacionan con las comunidades o con una empresa proveedora del servicio, cuando ustedes tienen el cliente al frente o la comunidad al frente, no solo tienen a don Juan, a doña Karen o a doña Estela, tienen al esposo de doña Estela, a los hijos de doña Estela, a los suegros de doña Estela. Cuando la señora llega a recibir un servicio o a acercarse con el ejército o a pedir un trabajo o a hacer una entrevista o a comprar una hamburguesa, tiene toda una historia detrás. Seguramente esta mañana se fue sin desayunar y es su única oportunidad de pasar su hoja de vida y gastó los 2.500 pesos que la vecina le prestó. Y el señor odioso del jefe de seguridad o su representante en el tema de seguridad le dice: solo se reciben de 8 a 9, señora, no moleste, váyase para allá, o simplemente ni siquiera le determina y dice: no, hoy no se reciben hojas de vida. Y la pobre señora seguramente se tuvo que volver a pie. Y no estoy diciendo una cosa improbable. Ustedes van a contratar a un personal no calificado para el servicio, para el aseo, y ni que hablar con el soldado que llega al pueblo como representante del Estado y se encuentra con don Juan, que además está con una presión, digamos, de los grupos armados ilegales, y por fin le llega cierto aire con el respiro de la presencia de la tropa. Y obviamente el soldado que tiene atrás a un comandante, 3 jornadas de caminata, el uniforme todavía húmedo, una ración de campaña, y se enfrentan las dos necesidades. Y es allí cuando nosotros tenemos que empezar a lidiar y a tener un sistema real de comunicación para saber hasta qué punto yo exijo, pero también hasta qué punto estoy proveyendo las herramientas para que esa última persona del eslabón, el soldado o mi jefe de seguridad, sepa cómo tratar a mi público. Así que, con todo cariño les digo, sí es preocupante que no se sepa cuál es la estrategia de comunicación ni el mensaje que queremos comunicar, porque esto, en últimas, es la parte fundamental del ejercicio que hacemos. Un ejemplo, hace poco me llamaron para prestar una asesoría en Bucaramanga. EPM, que es la empresa pública de Medellín, compró la electrificadora de Santander. ¿Cómo hacemos para mirar y vencer la resistencia local? Los santanderianos, soy santanderiana, digamos, no tenemos